Alabemos al Señor. Es increíble estar con ustedes ahorita. Es un privilegio y es un honor poderles servir en la forma en la que lo estamos pudiendo hacer en este momento. Así que pido que esta enseñanza sea de bendición para ustedes. Esta es una de mis enseñanzas favoritas, pero esta porción de la Torá es muy interesante para mí. Se dice Sheliach en hebreo y les voy a decir lo que significa esta palabra en hebreo. Y viene de Números 13. Entonces la lección 8 de Lid se llama un espíritu diferente. Así que vamos a sumergirnos y ustedes van a ver qué es lo que significa ese espíritu diferente y entonces vamos a ver cómo enseñamos a nuestros hijos o a nuestra familia. Así que el objetivo de la lección de esta semana es descubrir los paralelos de cómo los 12 espías se enfrentaron a sus propios gigantes y cómo podemos aprender de sus propios errores cuando nosotros nos enfrentamos a los nuestros. Aprendemos qué hacer en las decisiones de nuestra vida que contienen tanto un elemento de miedo, como Yahweh promueve, cómo un verdadero líder dirige a través del miedo, cómo Josué obtuvo su nombre y finalmente cómo obtener ese espíritu distinto que tenía Caleb. Y entonces esto es lo que vamos a aprender hoy. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que quizá no seas un líder familiar o no tengan hijos en casa que vivan en casa, pero esta enseñanza va a ser para ti mismo y puedes crecer en tu vida espiritual y eso es fantástico porque esto es para cualquier persona. Así que primeramente, en cada una de nuestras lecciones, casi en todas, tenemos una palabra hebrea de la semana. Esta palabra de esta semana es Sheliach. Si ustedes la quieren repetir, Sheliach. Es Strong número 7972 y significa apóstol. Y de ahí sale la palabra apóstol o enviado. Y un Sheliach realiza un acto de significancia jurídica en beneficio del remitente, a diferencia de que sea en beneficio a sí mismo. Es como si fuera un embajador que opera en nombre de otro. No opera para sí mismo. Por ejemplo, si tú eres un embajador de los Estados Unidos, tú representas al país que representas a Estados Unidos. Tú no te representas a ti mismo, y ni siquiera tus creencias. No puedes. Eso no puede influir en tus decisiones. Entonces tú estás representando al país y tú eres un embajador. De esa misma manera, todos nosotros somos Sheliachs. ¿Y qué es eso? Eso es que nosotros estamos representando al Padre y nosotros lo representamos a Él, no basado en nosotros mismos, pero basado en sus decretos, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, lo que Él desea. Y es un acto legal, como una significación jurídica. Y entonces fíjate qué valuable eres tú en el reino, porque tú eres significativo legalmente. Escucha esto, tú tienes una significancia jurídica. Muchos jóvenes que quieren suicidarse cada año, realmente es muy importante que la gente se sienta valorada y que sientan esa apreciación. Cuando se hacen esas encuestas a los jóvenes, hay mucha gente que no se siente valorada ni apreciada. Y entonces lo que estamos haciendo, cuando hacemos cualquier cosa, queremos sentir ese valor. Y cuando el Mesías te mire a los ojos, te va a decir, no solamente tienes valor para mí, sino que también tienes un poder legal. Eres importante legalmente, porque cuando yo me fui, dice el Mesías, yo te designé como Sheliach, como el embajador, como el apóstol enviado. Entonces vamos a hablar de esta significancia del enviado. No es solamente espiritual, sino que tiene que ver con algo legal y entonces por eso hay un contrato legal y es por eso que la Torá es tan importante. Entonces vamos a ver Números 13 del 1 al 13 y todos los que han estado, ustedes ya saben, los que ya han estado con nosotros ya saben cómo hacemos esto y yo les digo, vamos a leer esto. Entonces vamos a empezar con Números 13 del 1 al 3 y el Señor habló a Moisés diciendo, envía a espías a la tierra de Canaán que les di a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres y vas a mandar a un hombre de los líderes de ellos. Entonces Moisés envió
a Param, dependiendo al mandamiento del Señor, como el Señor había mandado. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a desmenuzar esto y entonces vamos a ver preguntas. Estas son preguntas para ustedes. Ustedes cuando estén con sus familias, ustedes están creciendo en su liderazgo y ustedes están abriendo su mente y entonces pueden hacer más preguntas, no solamente las que están aquí. Siempre lo que hacemos es leemos la escritura y luego tenemos preguntas. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la inspiración que Yahweh dio a Moisés y qué dice el texto que Dios iba a hacer con la tierra para los hijos de Israel? Entonces, nuevamente, ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés? ¿Y qué dice el texto de que Dios iba a hacer con la tierra para los hijos de Israel? Entonces, no solo quiero que pienses, quiero que críticamente veas las escrituras, porque vamos a ver patrones en las escrituras. Y entonces, mientras vemos estas preguntas, así es como yo estudio. Esta es como la forma en la que yo estudio. Entonces yo les estoy enseñando cómo es que estudio las escrituras. La respuesta es, les dijo que enviaran 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Puedes enfatizar eso y por eso es que también tenemos 12 apóstoles, 12 discípulos en el Nuevo Testamento. Puedes hacer esa conexión. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer con la tierra? Sencillo, dársela a ellos. Y esto es muy importante que lo resaltes porque hay mucha gente que se enfocan en el reporte bueno y en el reporte malo, pero no se enfocan en que Yahweh les dijo desde el principio, se las voy a dar, les voy a dar la tierra. Y es por esto por lo que se metieron en problemas, porque el Padre ya les había dado las instrucciones. Era muy sencillo. Esto es equivalente a que si alguien te dice cuáles son los números de la lotería los que van a ganar o decirte quién va a ganar en el Super Bowl y tú no les crees. Ellos ya estuvieron ahí, por ejemplo, tenían una máquina del tiempo y supieron quién iba a ganar, te dijeron cuál iba a ser el puntaje final y nada más no lo crees. Y entonces esto es una ofensa muy grande para Dios porque cuando Él nos dice cosas que van a pasar o nos da sus promesas y que nosotros no lo creamos, recuerden, toda la Torah no está para que solamente sigamos los mandamientos. Si alguien te dice eso y que ese es el punto de la Torah, no, aléjate de ellos porque ellos no tienen el espíritu distinto de Caleb, no tienen el corazón de Dios, no es como David, no es el espíritu de David que era un corazón que estaba de acuerdo al corazón de Dios. Entonces lo que Él quiere es una relación, Él quiere una relación, si pueden decir amén. Él no quiere que sigamos, yo no puedo tener solamente mandamientos y reglas en mi casa para que yo me sienta como rey. En realidad tengo 6 hijas y una esposa y entonces ya me siento como un rey, pero bueno, y me siento como si fuera el hijo menor de todos. Pero bueno, el punto, hablando en serio, es que todos los decretos en la Torah están para crear una relación. Y entonces eso es algo en lo que nos tenemos que enfocar. Cuando yo entreno a mi familia en esto, en este próximo fin de semana, esto es lo que yo me voy a estar enfocando. Dios dijo que se las iba a dar. ¿Cómo crees que Él se siente cuando ve a sus hijos ir a la tierra y están operando como si Él nunca hubiera dicho eso? La siguiente pregunta, ¿por qué crees que Dios les dijo que fueran a espiar la tierra si se las iba a dar de todos modos? Esta es una pregunta legítima y hasta un niño de 9 años preguntaría, ¿por qué quiere que espíen la tierra si Él ya había dicho que se las iba a dar de todos modos? Te vas a dar cuenta que este es uno de las principales características del Creador y que muestra una y otra vez y otra vez. Que si entendemos esto, entonces entendemos todo de cómo operar con el Creador. Entonces, vamos a descubrir cuál es la respuesta a eso. Quiero que ustedes la discutan con su familia. Tengan una plática. Yo no les voy a dar la respuesta luego. Vamos a dejar que las escrituras nos lo digan a través de los patrones. ¿Por qué el Creador, por qué Yahweh quiere que ellos hagan esto? A pesar de que Él ya había dicho que se las iba a dar. Entonces tomen tiempo en casa y discútanlo. Y a la gente le encanta hablar, le gusta decir su perspectiva, su punto de vista. Entonces deja que ellos lo digan y discútanlo. Y después sigan con el PDF, después de que discutan esto.
Vamos a ver unas escrituras que nos van a dar ciertas claves de por qué es importante lo que el individuo haga. Entonces vamos a ver que se necesita la prueba antes de tener una promoción, una ascensión. Entonces les voy a dar una idea de cuál es la mente de Dios fuera de Números 13, cómo el Creador opera y cómo es que Él piensa. Si entendemos cómo Él piensa, entonces podemos anticipar cómo Él quiere que nosotros actuemos. Entonces vemos que en Jueces 2, 21 al 22 dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar en ellas, a las naciones que él dejó, a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios nos dice: yo voy a dejar ciertos enemigos en la tierra, y la razón por la que los estoy dejando en la tierra es porque los voy a usar a esos enemigos para probar los corazones de mi gente, para ver si ellos van a caminar en mis caminos o no. Nada más. Entonces, para ver si yo voy a seguir con esta generación o no. Y a pesar de que yo ya conozco sus corazones, voy a probar sus corazones y voy a ver qué está en sus corazones. Y les voy a decir, damas y caballeros, que el Padre está constantemente probándonos para descubrir qué está en nuestros corazones. Y ¿cómo lo hace? Casi siempre lo hace con enemigos. Y no es fascinante. Entonces Él prueba nuestros corazones no con trabajo pesado. No, Él los prueba con gente que no queremos. ¿No has estado alrededor de gente que te frustra? Quizá puedan ser familiares tuyos con los que vives, pero a veces el Padre deja que eso pase para probar qué hay en tu corazón. Así como hay un comercial en Estados Unidos que dice: ¿qué tienes en la cartera? Entonces es igual que el Padre dice: ¿sabes qué? No sé qué hay en tu corazón. Entonces vamos a abrir tu pecho y vamos a ver tu corazón y vamos a ver qué hay en tu corazón. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que cuando nosotros estamos lidiando con el Creador, a Él le encanta probar nuestros corazones. Algo que quiero resaltar es que la palabra probar en hebreo es nesá. Esta es una de las palabras mías favoritas del hebreo, porque NASA es la agencia del espacio aquí en los Estados Unidos, la NASA. Y entonces cuando dicen 3, 2, 1 y pueden despegar, eso es lo que significa NASA en hebreo, y que significa levantarse o probar. Y entonces cuando en inglés decimos probar, o en español decimos que estamos bajo una prueba, como lo vemos como algo negativo. Estamos bajo una prueba, pero en el idioma de Dios, en hebreo, significa que Él está abajo de nosotros. Tú no estás abajo de la prueba, Él está abajo de ti para ascenderte usando esa prueba. Ese es el poder de esa prueba. Es como si esa prueba sería como una máquina que te está impulsando, la propulsión. Pero no, tienes que pasar la prueba, y ya que pases la prueba, entonces la propulsión va a hacer que despegues, que subas. Algo suena por aquí. Ok. Sigamos. Espero que estén entendiendo todo. Aquí que estés entendiendo un poco cómo es el corazón del Padre, porque Él hace cosas para probar a sus hijos. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver. Yahweh siempre prueba antes de promover. Por favor, di esto conmigo. Yahweh siempre prueba antes de promover. Especialmente aquí en Estados Unidos somos como cowboys. Y que a veces queremos cosas sin que demos algo a cambio. Y no queremos que Él nos pruebe, porque si nos probare, entonces tendríamos una prueba y entonces eso nos frustraría y estaríamos con gente o con situaciones en las que estamos incómodos. Y eso es exactamente como Él funciona y no nos gusta, pero así es como Dios funciona. Él prueba antes de promoverte. En este caso, como en todos los casos, Él necesitaba saber si los que dirigían a Israel los
llevarían a una mayor fe o a un mayor fracaso. Había invertido demasiado hasta este punto como para perder a todo Israel ante el enemigo del otro lado del río, ya que su falta de fe solo les causaría la derrota, ya que el Señor solo está con los que creen. Un líder verdadero no se centra en el problema, solo busca una solución. Sigamos. El verdadero liderazgo no conoce el miedo, solo conoce la fe. Ustedes saben que una de las cuestiones más poderosas o una de las formas más fáciles para destruir una nación, un país o una congregación o una familia es a través del espíritu de miedo. Es increíble cuántas congregaciones se han dividido o las familias se han lastimado por el espíritu de miedo. ¿Cuántas veces en la Biblia dice que Israel tenía miedo y ellos actuaron de acuerdo a ese miedo y eso les causó, por ejemplo, en este caso les causó 40 años y muchas personas, una entera generación se perdió por el miedo de 10 hombres? El miedo y la ansiedad siempre nos plantean una crisis de creencias. Escuchen esto, es muy importante para ustedes, para su caminar personal y para que entiendas cómo opera el Creador y puedas crecer espiritualmente. Si tu objetivo es crecer en el conocimiento de Dios y crecer en intimidad con Él, escucha, porque te voy a dar unas ideas de cómo Él funciona, cómo el Padre funciona. El miedo y la ansiedad siempre nos plantean una crisis de creencias y es esa crisis de fe que es nuestra prueba. Es para ver si vivimos por vista o por la fe. Es la crisis la que crea a una nueva criatura en crisis. Es la crisis. Eso es lo que debemos buscar. Por eso es que dice el apóstol, considéralo de puro gozo cuando estés en pruebas. Esas pruebas que tú odias, pero esas pruebas están mostrando a ver si vas a ser promovido o no. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos de ustedes saben ya esta escritura, pero muchos de nosotros no operamos de acuerdo a esta escritura en el día a día. Así que esta escritura es un verso muy poderoso. Vamos a leerlo otra vez. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu mente, alma y emociones, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu camino. Vamos a ver la pregunta. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación en la que tenías que tomar una decisión sobre algo y había miedo de por medio? ¿Cómo manejaste la situación? Estas son preguntas que ustedes preguntarán a su familia. ¿Tomaste la decisión correcta? ¿Te ha parecido que el miedo enturbia la situación y dificulta el discernimiento de lo que hay que hacer exactamente? No importa las edades de tu familia, si es un niño, si es un adulto, si es un joven, y es bueno cuando tengan más experiencia, porque así pueden decir, ¿ha habido miedo en alguna situación? Porque ese miedo puede robarte tu destino en un segundo y mucha gente no se da cuenta qué serio es seguir a Dios, porque en cada decisión que tomes, eso afecta tu futuro. Y entonces en tu futuro, esas decisiones van a afectar el siguiente minuto y así el siguiente futuro, tu siguiente destino. Y eso radicalmente puede afectar no solo tu vida, sino las de los demás alrededor de ti. Y pueden ser miles o 10,000 personas afectadas por generaciones que vienen detrás de ti porque literalmente están viviendo basados en las decisiones que nosotros tomamos. Y eso realmente es difícil que nos demos cuenta cuál es nuestro impacto en el mundo. Pero entonces queremos discutir sobre este tema y pregunta, ¿cómo manejas una situación donde tienes miedo? Háblame de una situación donde tú tenías miedo en la escuela o en algo, o que algo pasó donde tal vez ibas a perder tu empleo. ¿Cómo te manejaste en ese momento? La mayoría de nosotros no nos sentimos muy orgullosos de cómo o las decisiones que hemos tomado basados en las situaciones que teníamos cuando había miedo involucrado. Leamos 2 de Timoteo 1 al 7 y vamos a ver que la mayoría de estos versículos, yo tengo una de mis hijas que estoy haciendo que se las memorizan. Mi hija va a hacer un bar mitzvah y tenía como 25 o como 12 cosas diferentes
cosas que tenía que hacer. Y una de ellas es que tiene que aprender 25 versículos. Y este es uno de ellos que ella tiene que aprender. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces esto es algo que tú puedes aprender. Para los que ustedes están lidiando con esto, quizá tú estás lidiando con un espíritu de miedo en tu vida. Tal vez tú no lo sabes que estás lidiando con un espíritu de miedo. No puedo decirte cuántas veces he aconsejado en consejería desde que he sido pastor y que he dado consejería por mucho tiempo, y vemos que hay gente que tenía trauma del pasado y del pasado tenían algo pasó mal con sus padres más la mayoría del tiempo en algunos de esos escenarios, y se habían dado cuenta que de ese momento en adelante tenían como un mecanismo de miedo hacia los hombres, o sea, hacia alguna situación que despertaba esa emoción, hasta que oramos por liberación de eso, y si no, muchas veces el enemigo utilizaba eso en contra de ellos. Muy bien, vamos a ver en cuanto a los espías. En Números 13:16 dice: estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Así que mientras tú lees esto, pues puedes leer el capítulo completo de Números 13. Pero otra vez, esta solamente es un bosquejo. Esta es una idea para ti. Y en lugar de que todos leamos todos los nombres, lo que podemos hacer solamente, yo saqué la escritura más importante. Pero dice que Moisés cambió el nombre de Oseas, hijo de Nun, se lo cambió el nombre a Josué. Mucha gente no sabía es que su nombre era Oseas y Moisés le cambió el nombre. Así que fíjate en eso, porque se me hace muy interesante. El nombre Oseas significa salvación. Moisés cambió el nombre de Oseas añadiéndole la letra Yod, y en el hebreo pictográfico, y aún ahora es mano. La letra Yod en hebreo es mano, es la mano derecha del poder. Y entonces le añadió la letra Yod adelante del nombre Oseas. Y entonces esto le añadió el nombre corto de Yah, porque Yah empieza con la Yod. Y entonces tienes Yod y Hei es el nombre de Yah. Y entonces ahora el nuevo nombre es Yahweh, es la salvación. El énfasis había estado en que Oseas era la salvación, pero ahora el enfoque estaría en que Yahweh sería la salvación a través de él, y que la mano de Dios sería esa salvación a través de él. Y la razón por la que resalto esto es porque Dios no nos necesita para nada. No hay nada que nosotros podamos ofrecerle que Él no tenga ya. Para que nosotros digamos que nosotros podamos darle algo a Dios, filosóficamente significaría que Dios necesita a alguien. Él es completo en sí mismo. Él es perfecto y no necesita nada. Nada que nosotros le podamos dar. Él pudiera con un dedo deshacer nuestro planeta y convertirnos en polvo. Y no necesitaría nada, porque Él ya es completo, Él es perfecto. Y entonces es ¿por qué Dios existe? ¿Por qué es una mejor pregunta? ¿Por qué nosotros existimos en su mundo? ¿Por qué Él no solamente hace todo por Él mismo? ¿Por qué Él usa a los shelíes, los apóstoles, los embajadores, los enviados? ¿Por qué haría eso? La respuesta es muy sencilla. Esto no está en el PDF. Esto es para ustedes que están observando hoy. Esto es gratis para ustedes. Porque la característica fundamental de Dios, de Yahweh, es dar. Él es benévolo. Él está tan lleno de amor que quiere dar. Entonces Él creó una criatura que tiene la habilidad fundamental de recibir, porque a nosotros nos falta. Y entonces somos como una vasija abierta, y entonces Él le deposita, Él nos da. Él no necesita nada, pero a Él le gusta dar. Y entonces sí, Él puede venir y hacer cualquier cosa. Sí, Él puede deshacerse de nuestros enemigos, pero Él quiere que tú lo hagas, y es por eso que envía a sus ángeles para que estén sobre los árboles de moras. Y entonces había muchos
ejércitos y carrozas de fuego, era a través de la asistencia divina que daba eso, pero quería que su gente fuera la que ganara la batalla, porque quería crear una relación con su gente por nuestro beneficio, porque Él quería darles. Si tú tienes hijos, sabes de lo que estoy hablando. Todo lo que haces al vivir es darle a tus hijos. Todo adentro de ti quiere bendecirlos. Y tú estás restringidos por sus acciones de cuántas bendiciones les das a tus hijos. Y es exactamente como el Creador opera con nosotros. Él nos prueba para ver si nosotros somos dignos de que nos dé más y si nosotros podemos lidiar con la bendición que nos da. Y muchas veces el Padre nos quiere bendecir, y les estoy diciendo todo esto porque quiero que lo absorban y entonces luego lo transfieran a sus familias, porque el principio de dar es muy importante. Que Dios dice, mira, quiero darte todo, pero realmente no sé si tú puedas lidiar, si lo puedas manejar eso. En béisbol, por ejemplo, forzan a los jugadores jóvenes, a los que llegan a las ligas mayores, porque como ganan mucho dinero, tienen que ir a sesiones de consejería de cómo operar con este nivel de dinero, porque muchos de ellos no pueden manejar tanto dinero. Es mucha riqueza. Salieron de vivir en la pobreza a después vivir en un penthouse en una ciudad muy grande, y es difícil para la gente. Y entonces el Padre también quiere ver, oye, quiero ver si puedo confiar en ti, si puedo confiarte con la tierra de Canaán que te voy a dar. Quiero probar tus corazones para ver si tú entiendes el concepto de la asistencia divina, y es el asociarte con Dios. Él quiere que nosotros seamos su pareja, que estemos asociados con Él. Y Él va a levantar lo pesado, pero nosotros tenemos que ser esa pala que mueva la arena. Entonces vamos a leer Números 13 del 17 al 22. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, son muchos, poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, que es como en junio, así que es como ahorita. Eso es fascinante porque esta porción de la Torah entra justo ahorita en junio. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Jabat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Muy bien, entonces hay unas preguntas aquí. ¿Por qué se les dice que miren cada detalle de la tierra y que informen sobre ella si Dios se las iba a dar sin nada, sin más? Y es una pregunta legítima. ¿Por qué les dicen que vean cada detalle si Dios ya había dicho que se las iba a dar? Y discutan eso con su familia. Y esta es la respuesta que yo llegué a esta respuesta. Y ustedes van a oír que yo he dicho millones de veces, que a Dios le gusta asociarse con nosotros. Como un buen padre, no le gusta hacerlo todo por nosotros. Él quiere una relación, lo que significa que tenemos que ser parte del proceso. Tenemos que ser parte del proceso. Podría enseñarles tantas cosas con eso. Dios, permítame que esta enseñanza solo sea 4 horas. Ok, siguiente pregunta. ¿Has tenido alguna vez una lucha en tu vida que no estabas seguro de cómo la ibas a superar? ¿Cuál es el gigante en tu tierra ahorita? Fíjate, muchas veces queremos hablar de gigantes. Cuando la gente habla de Números 13 al 16, hablan de gigantes, de los gigantes que hay en tu tierra. Pero ¿cuál es tu gigante? Y tienes que ver cuál es y a veces es un trabajo, mis hijos, mi adolescente que se revela, pero yo creo que Dios quiere ir más allá. Y entonces esto es lo que quiero. Quiero que ustedes se enfoquen en un gigante distinto, en los gigantes que viven adentro de ti. Estos gigantes son las faltas de carácter, las debilidades de carácter que nos previenen de conquistar completamente la tierra. Vamos a ser honestos aquí. Nosotros somos
el peor enemigo que nosotros mismos vamos a tener. Cuando tú te miras en el espejo, tú eres tu propio peor enemigo, porque nadie puede forzarte a enojarte. ¿Sabes eso? Yo no te puedo forzar a enojarte. Tú creas la habilidad o tienes la opción de estar ahí y tú escoges. Quizá la otra persona lo escoja, pero tú escoges estar enojado en ese momento, porque Yeshua tiene esta habilidad de ignorar las blasfemias y él escoge sus batallas basándose porque sabía que él iba a ganar. Y cuando él iba a ganar, tenemos que ganar. Y nosotros no tenemos ese discernimiento. Y al final del día, lo que pasa con nosotros es que nosotros no tenemos sino fallas de carácter. Y nosotros somos los mismos que nos detenemos a nosotros mismos. Y si nosotros decimos que nuestra situación es culpa de alguien más, estamos perdiendo esa paz que podemos tener con el Creador al poner a alguien más a los pies de la cruz y al enfocarte tú con los gigantes de la tierra. Algunos de ustedes tienen que regresar a la grabación y escuchar eso, porque todo se relaciona en cómo lidiamos con la gente, cómo tú te llevas con la gente y cómo reaccionamos en las situaciones en las que estamos puestos. Y entonces queremos ver cómo podemos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la potencial completa de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren tener tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, tenemos que poner nuestra mente, nuestras alma y nuestras emociones fuera de nosotros y dejar que su carácter entre nosotros, el carácter del Mesías. ¿Cómo descubrimos cuáles son nuestras faltas de carácter? Algunos de ustedes ya la saben, pero si no, tú pregúntale a cualquiera que te conozca y ellos te van a decir. Así que estas son unas cosas que les vamos a decir. Vamos a ver unas respuestas que están aquí. Así como a los israelitas se les dijo que examinaran su tierra con diligencia para que pudieran crear la estrategia adecuada para recuperarla, el Padre quiere que examinemos nuestras propias vidas y que le permitamos asociarse con nosotros para ayudarnos a superar nuestros propios gigantes. Esto puede significar quizá leer libros o artículos respecto a nuestros propios gigantes y luego poner en acción nuevas estrategias para eliminarlos de nuestra tierra. Una de las cuestiones les voy a ser franco. Tengo faltas de carácter y siempre quiero mejorar. A veces le pregunto a mi esposa, oye, ¿cuáles son las faltas de carácter que tengo? Y entonces mi esposa me dice, esto es lo que debes trabajar. Y nunca me cayó el 20, nunca había entendido hasta esta porción de la Torá de que tenía que acercarme a esta falta de carácter en particular que yo estaba lidiando y de verdad meterme a Google y buscar esa falla de carácter que tenía. Quizá otra gente que tenga orgullo o ser envidioso, cualquier cosa que sea tu falla de carácter o avaricia o codiciar gente o cosas materiales, cualquier cosa que hubiera sido tu falla de carácter. Investiga eso, lee artículos, apréndetelo como si tú fueras un psicólogo y después empieza a incorporar algunas de las cosas que el Espíritu Santo te va a enseñar mientras tú lees, mientras tú veas en tu tierra y descubras a los gigantes. Nunca se me ocurrió hacer eso. Y la verdad es que no sabría cómo, para serle sincero, porque las cuestiones que yo sé que lidio desde que yo era pequeño y yo oro por ellas y eso es todo lo que hacía, pero realmente yo no entendía la profundidad de esa cuestión en particular en mi vida. Y si tú no entiendes cada ángulo de ese gigante, entonces lo ves de un lado y él viene desde otro lado. Y quizá algunos de ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Quizá ustedes tengan su propio obstáculo, su propio gigante. Llevas 20 años lidiando con eso y no puedes crecer. Puedo preguntarles cuánto tiempo has hecho o has utilizado para investigar tu problema, tu falla de carácter, incluso si es médica.
Si tenemos una cuestión médica, ¿qué hacemos? Nos metemos a internet y buscamos y preguntamos y les preguntamos a varios doctores. Buscamos cuestiones homeopáticas, cosas orgánicas, cosas naturales, cualquier cosa que me sirva para sentirme mejor en el ámbito físico y usamos ese tiempo. Pero ¿qué tal en el ámbito espiritual? ¿Qué tal en las emociones? ¿Qué tal si tú has estado consistentemente, eres una persona como amarga o ruda? Como yo no tengo paciencia, cuando mis hijas más pequeñas hacen cosas que me frustran, no es mi primera reacción ser como mi esposa, que ella hace como el contrabalance conmigo y les dice, a ver, ¿puedo hablar contigo por un segundo? Ella sí es muy linda. Y yo les digo, Seila, ven aquí, tenemos un problema. No te dije que hicieras esto y bla, bla, bla. Entonces yo estoy aprendiendo que esa es una falla de carácter que yo tengo. Soy pronto en juzgar y mi tono de voz no es justo porque yo no tengo toda la información. Y entonces hice mucha tarea e investigué esto y vi muchas cosas increíbles que había allá afuera de cómo ser más gentil y amable. Y entonces eso me está ayudando. Entonces quería yo mostrar eso, compartirles eso, porque yo creo que si yo no había pensado en eso, quizá ustedes tampoco lo habían pensado. Y entonces les voy a decir que la vida puede ser mucho más alegre si nosotros somos alguien con quien es bueno pasar el tiempo. Pero si tú frustras a otras personas o tienes una falla de carácter como la que yo tengo, en la que soy muy juzgón en cosas y a veces pierdo la paciencia, estoy siendo franco. No, sí, tal vez soy un pastor y enseño la Biblia, pero soy humano y cometo errores y quiero crecer en Cristo, pero también yo tengo que subir mi propia escalera. Espero que ustedes me estén entendiendo y que vean que al yo ser abierto con ustedes también se abran. Todos nosotros queremos tener una relación más profunda con el Mesías. Y el punto de esto es que los estoy motivando a que ustedes investiguen e incorporen estas estrategias. Vamos a seguir. Leamos Números 13, 27 al 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Si no saben, los hijos de Anac son los gigantes. Y ellos eran los hijos de los Nefilim, de la gente que estos son los hijos de los ángeles caídos cuando estuvieron con las hijas de los hombres. Estos son los ángeles caídos. Estos son los gigantes. Esta es la gente que los hacía sentirse como grillos muy chiquitos. Sigamos leyendo Números 13 del 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los ojos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así, miren, porque siempre vemos lo negativo en todo y en todas las cosas y en todas las personas antes de ver lo bueno. ¿Te das cuenta que esto es una característica natural? Es parte de la naturaleza humana. Y esto puede pasar en sus familias. Nosotros tenemos que cambiar este ciclo de siempre fijarnos en lo malo, en las cosas negativas dentro de nuestra situación. Y tenemos que buscar lo bueno, porque ya que si buscas solo lo malo, solamente vas a ver lo malo y vas a estar forzado por tus propias decisiones psicológicas, tomar decisiones basado en lo que ves. Todo depende del filtro con lo que ves. Cuando tú entras a tu casa, entonces decides hacia dónde caminar o cuándo caminar basado en dónde
lo que ves. Si ves un juguete en el piso, entonces lo esquivas y caminas alrededor del juguete. Pero si ves lo negativo, tú te vas a mover basado en lo negativo. No nos movemos solo en lo negativo. Tenemos que ver también lo demás que vemos con eso. ¿Por qué no tenemos la suficiente fe en las personas o en Dios? ¿Por qué no creemos lo suficiente en las personas o en Yahweh para ver más allá de lo negativo, para ver las posibilidades que la gente puede tener? ¿Sabes? Muchas veces vemos a la gente en el momento y los juzgamos su vida entera basado en un momento. En lugar de basarnos en la posibilidad de que ellos puedan pasar ese momento y puedan pasar a una potencial increíble. No estamos definidos por nuestro pasado o por un momento. Nos define cada momento en el que vivimos después de un momento. Y no es un error lo que nos define, es cómo lidiamos con ese error después de que cometimos ese error. Después de todo es posible para Dios, y eso es muy importante que resaltes con tu familia. Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, aquí está. Esta enseñanza se basa en este capítulo, en este versículo. Números 14:24, Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amigos míos, debemos pausar aquí y decir que esto es muy familiar, como cuando Dios llamó a David como un varón conforme al corazón de Dios. Y que es increíble como Él dice, voy a resaltar a esta persona. Esto no pasa muy seguido en la escritura. Cuando Él resalta a una persona y dice, esta persona, voy a bendecir a esta persona con una bendición extraordinaria. Esta persona tiene un espíritu distinto en él. Así que definitivamente lo que debemos preguntar es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el espíritu distinto? ¿Cuál es ese espíritu distinto que tenía Caleb que causó que fuera resaltado por el Creador? Vamos a leer. Era el espíritu neumáticos. Si se acuerdan mi enseñanza en el don de lenguas, si no lo han visto, los 10 top mitos del don de lenguas, les motivo a que lo observen, porque estamos hablando de 1 Corintios capítulo 12 al 14. La palabra en griego es neumáticos. Ahí habla de los dones y esa no existe, pero habla de que los espirituales, mis hermanos, habla de los dones espirituales, pero realmente habla del espíritu neumáticos. Que estos neumáticos es impulsado por el aire, no es carnal, viene del Creador. Es alguien que es impulsado por el aire. De ahí viene la palabra neumático. Caleb tenía fe, eligió creer que Dios era más grande que cualquier obstáculo que se presentara ante ellos. Se dejó guiar por el espíritu y no por la vista. Dio las posibilidades y no las dificultades. ¿No creen que él no tenía miedo cuando vio a un gigante de 12 pies? Claro que había miedo, que los otros 10 espías sufrieron. Y él también tenía un sistema emocional, pero Caleb tenía un espíritu distinto porque él escogió no poner atención en su naturaleza humana de ver. No quiere decir que él no tuvo miedo. Él escogió no hacerle caso a ese espíritu de miedo y creer que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, pero el potencial basado en lo que Dios hizo en el monte Sinaí, porque Caleb vio el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él vio lo que el Dios hizo a los egipcios, vio las 10 plagas de Egipto. Pero mira, las posibilidades de lo que Dios puede hacer, creo que es muy alta. Entonces podemos derrotarlos. Y eso es lo que causó que Dios dijera que Él tenía un espíritu diferente. Él vio las posibilidades, no los escollos, no los obstáculos. Entonces este mismo tipo de optimismo basado en la fe es lo que causa su ascenso.
Yo no creo que nadie no sea promovido en el reino o que Dios no lo quiera promover en el reino, pero mucha gente no sabe cómo Dios promueve en el reino. ¿Cómo puedes tú trabajar por una compañía y tengas un mejor salario y tengas mejores beneficios y más vacaciones, pero si tú no sabes lo que el jefe quiere, si tú no sabes cómo agradar a tu jefe y si tú crees, como muchos de ustedes han sido mal guiados por algunos que enseñan la Torá, que solamente puedes agradar a Dios siguiendo los mandamientos de la Torá. Eso es blasfemia y puedes regresarle pero espera, dice que la forma de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Sí, pero no puedes sacar eso del contexto de la fe en el espíritu. O tienes un adorador que solo adora en verdad y Dios dice no, no es un verdadero adorador. El verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero, la fe o la obediencia? Damas y caballeros, por favor, abróchense el cinturón. Es la fe. La fe viene primero. Juan el Bautista dijo acerca de en literatura extrabíblica, dijo que él estaba al lado del río Jordán y que la gente venía al río y que él decía, antes de que ellos se metieran al río para ser bautizados, fue la fe que ellos tenían para, al estar en esa línea, saber que quizá sus familias los dejarían de pertenecer a su familia. Solo esa fe de estar en esa línea era como si ya hubieran sido bautizados. ¿Escuchaste eso? Era la fe. La acción probaba que la fe era real. Pero es la fe lo que Dios está buscando. Él está buscando la fe basada, ese optimismo basado en la fe. Necesitamos dejar de quejarnos, damas y caballeros. Esto es un principio que tú debes anotar. No lo puse, pero es una conclusión natural. Nosotros nos quejamos mucho como gente de Dios. Nosotros somos como los israelitas y nos quejamos. Y el quejarse les costó todo. El pesimismo y la falta de fe les costó a ellos su futuro completo. Y esto causa miedo. No solo les costó a ellos, les costó a todos ellos. Los únicos que pudieron entrar fueron los hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan bueno, Él es tan fiel, que dijo, ¿saben qué? Ellos no han sido probados, así que voy a dejar que los que tienen 20 años y los menores, voy a dejar que ellos entren a la tierra, porque ellos tienen el espíritu de Josué y de Caleb, y ese espíritu diferente de Caleb es el espíritu que dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, no hay nada. No hay altura, no miedo, no profundidad, no hay gigante que pueda presentarse delante de mí que Dios no pueda destruir. David tenía el mismo espíritu, el hombre más grande en la Biblia tenía este espíritu y era el espíritu que decía que al caminar en cualquier situación. Escucha, muchos de ustedes puedan pensar, escucha lo que les estoy diciendo con tu espíritu. Dios quiere promoverte. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto. Él desea promoverte, darte un ascenso, pero tú no estás operando en el espíritu como una vasija que le permita promoverte. Les voy a decir una historia rápida que tal vez te bendiga. Yo tuve una visión una vez y en esta visión, era un sueño. Y en este sueño, yo estaba en una sala de interrogación toda llena de metal. La mesa era de metal y Satanás estaba del otro lado. Yo estaba del otro lado y había un espejo donde yo sabía que Yeshua estaba del otro lado. Yo no lo podía ver, pero sabía que él me estaba viendo. Yo no lo podía ver, pero sabía que él estaba. Y Satanás me estaba gritando y tenía una mano detrás de su espalda y estaba acusándome con cuestiones falsas en contra de mí. Y yo volteé y yo en mi ojo de la mente vi a Yeshua y él me dijo, no tengas miedo y no desmayes, porque lo que él no quiere que tú sepas es que la razón por la que él está tan enojado es porque a él lo mandé para probarte y para darte tu ascenso, tu promoción. Y eso es lo que tiene en esa mano que tiene detrás de su espalda. Él tiene tu promoción, pero tienes que pasar esta prueba de interrogación.
Poquito, yo no sabía que después me mandaron por 5 años a la prisión. Y esa visión pasó mucho antes que yo fuera mandado a la prisión. Dios me estaba dando me estaba avisando, mira, voy a dejar que el enemigo haga esto porque quiero promoverte, pero debes pasar la prueba. Tienes que ser probado primero. ¿Cuántos de nosotros queremos una promoción, pero no tenemos la fe de ver nuestra situación y decir, oye, hay gigantes, alabado sea el Señor, qué bueno que tengo una piedra en mi mano, Padre, ayúdame aquí. Asistencia divina, Padre, ayúdame aquí. Yo sé que tú puedes hacer esto. No, este no es el espíritu de Caleb. Este es el espíritu que Dios no está buscando. Padre, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Esto es demasiado. No, eso no es el espíritu de Caleb. El espíritu de Caleb dice, vamos a leerlo otra vez. Dice podemos hacer esto. Caleb dijo, ustedes tienen razón, los gigantes son gigantes, pero tomemos posición de ellos, más podremos nosotros que ellos. Muchos de nosotros venimos ante Dios y solamente nos quejamos, así que enséñale a tu familia, no llegamos ante Dios y nos quejamos, no, Señor, no somos eso. Somos como Joshua y Caleb. Somos del club de Joshua y de Caleb. No somos como los que no cruzaron el Jordán. Somos como Josué y Caleb, que cruzamos el Jordán y que admitimos nuestra situación y le decimos a Dios lo que Él ya sabe. Pero le decimos, Dios, nos asociamos contigo, vamos juntos, podemos hacerlo. Sé que podemos porque tú estás conmigo. Eso es lo que Moisés dijo, si te acuerdo. Si tú no vas con nosotros, Padre, todos vamos a morir. Eso dijo Moisés. Y es por eso que le recordamos al Padre, tú eres Dios, tú eres nuestro Elohim, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y de Jim Staley. Vamos y hagamos esto, tomemos la tierra. Entonces vamos a ver cuáles son las características. Quizá tuviste cosas traumáticas en tu infancia, en tus padres, viste algún abuso. Lo entiendo, yo he tenido cosas que han pasado negativas en mi vida, pero no nos podemos enfocar en lo malo en nuestras vidas. No nos podemos enfocarnos en los gigantes. Tenemos que enfocarnos en que Yahweh nos dijo, se las voy a dar. Tienes que recordar que Él dijo, Dios te lo va a dar. Dios quiere quitar el trauma de tu vida. Dios quiere liberarte de tu pasado. Cree que Él puede y que esos gigantes ya han sido muertos y Él te va a dar esa asistencia divina. Sigamos. Pregunta, en la escala de 1 al 10, cuando te enfrentas a una situación que conlleva miedo, ¿cuál es tu optimismo de que las cosas saldrán bien y vencerás por su espíritu? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres? Si 1 es terrible y 10 es tú eres Caleb. Entonces, ¿qué tan bueno eres tú? ¿Qué tan bueno eres tú cuando enfrentas una situación que tiene miedo? ¿Y cómo sobrepasas esa situación? Ponte un número, califícate y pregúntale a alguien que te conozca cuál es tu número. ¿Eres una persona que ve el vaso medio lleno o medio vacío? Cuando ves una situación como el de Corazón Valiente, Mel Gibson en la película, que decía, yo puedo hacer esto, no me vestí así por nada. O tomas la situación, la pones entre tus piernas y lloras y solo te quejas de cuán difícil es la situación. Queremos hacer que nuestros hijos, criar hijos que son soldados que pelean y que toman el dolor. Si tú no has visto mi video de la enseñanza sobre la paciencia, hicimos un acrónimo que dice reto. Y es el acrónimo reto que dice, no trates de arreglar las cosas, acepta la situación, no juzgues y ejercita el silencio. Esas 4 cosas te van a ayudar a desarrollar la paciencia y van a crear una actitud y una atmósfera en la que tú no te vas a estar quejando y te va a poner en una posición de poder y de que seas promovido. Amén. Vamos a ver estos puntos importantes. Cuando la palabra nos da una promesa, necesitamos creerla indefectiblemente y sin dudar. Porque estamos hechos maravillosa y maravillosamente. Eso lo dice en Salmo 139:14. Él nunca nos va a dejar ni nos desamparará. Eso lo dice en Hechos 13:5. Y Él regresará pronto, dice Apocalipsis 22:20. Muchas escrituras aquí. Y que todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman al Señor. Romanos 8:28. Hay tantas promesas en la Biblia que debemos creerlas.
Es por eso que cuando la gente joven, los cristianos, también tienen pensamientos suicidas. ¿Sabes por qué? Porque no se les enseña que Dios realmente significa lo que dijo. Él realmente decía lo que Él quería. Cuando Él dice, ha sido hecho maravillosamente y yo vine para darte vida y vida abundante ahora. Y así es como tú haces eso, no solamente por guardar el Shabbat o comer comida limpia kosher, pero asociarte conmigo. Eso es lo que es lo supernatural. No estás solamente en los mandamientos del día al día. Esos solamente son como los barandales. Y no está bien caminar en la autopista, pero no, yo quiero subirme al auto de carreras y de manejar tan rápido y de permitir que la transmisión y las llantas se muevan a través del concreto. Yo no quiero enfocarme en el barandal. Mucha gente en este movimiento se enfoca solamente en el barandal. Sí, están los barandales para que podamos ir en ese camino sin interrupciones. Aleluya y amén. No escuché a nadie, pero yo lo voy a decir. Amén. Gracias, Padre. Necesitamos correr la carrera. Nadie gana la carrera viendo los barandales. Ganamos la carrera yendo lo más rápido posible y estar adentro de los barandales, respirando, usando los dones del Espíritu, los que están impulsados por el aire. Toda promoción viene después de probar. Después de una prueba, al igual que los niños no pueden pasar de grado sin aprobar el examen final, nosotros también debemos aprobar nuestras pruebas. Todas las pruebas están diseñadas para saber lo que había en tu corazón, si guardas sus mandamientos o no. Eso es el propósito y el punto y el objetivo principal de por qué Dios permite que cosas malas pasen a buenas gentes, porque Él quiere promoverte. Pero Él necesita saber qué hay en tu corazón primero. También algo que debemos aprender es que no podemos tomar decisiones en una atmósfera de miedo. Nunca. Y es muy malo tomar decisiones en un momento de emociones. Muchos de nosotros tomamos decisiones y muchos de nosotros decimos cosas en un argumento, en una discusión muy emocional, o algo que llamamos en psicología cuando alguien está como con mucho temperamento o enojado. Y ese es el peor momento del mundo. Cuando tratas de lidiar con alguien, tienes que dejar que se calmen, porque cuando estás exasperado, entonces eso va a exasperar más. Y no hay nada más rápido que destruya tu casa que como una inundación de agua. Y nada va a destruir tu matrimonio más fácil que como una inundación de esas emociones negativas. Tenemos que espiar y revisar nuestra propia tierra y descubrir a los gigantes de esa tierra y ver cómo podemos deshacernos de ellos y creer que ellos han sido derrotados porque creemos en el que está con nosotros. Y también necesitamos buscar ese diferente espíritu como el de Caleb, porque somos diferente al resto del mundo, pero podemos ir más allá y decir, queremos tener un espíritu distinto de los demás de la comunidad religiosa, no solo del mundo, sino de la comunidad religiosa. ¿Sabes cuánta gente viene a este movimiento? Y no tienen nada más que su espíritu religioso. Solamente condenan a la gente porque no guardan los mandamientos, de la forma en que ellos lo guardan y su interpretación. Pero ellos no tienen el corazón de Dios. Ellos no ven a la gente que está en un caminar, no lo ven como que tiene 5 años o 20 años. No, piensan que todos ya tienen 50 años y todas sus ideas y sus actitudes ya deberían estar muy maduras. Y dicen, son unos inmaduros, les falta todo. Tengamos un espíritu distinto que incluso la generación religiosa tiene. Vayamos más allá de eso. Entonces oremos y después tendremos las preguntas. Padre, te agradecemos mucho por tu palabra. Te agradecemos porque tú tienes un espíritu distinto que incluso tu creación, que tú nos diriges, que tú nos guías, que tú nos muestras el camino, la verdad y la vida. Padre, danos los pasos, cada paso, como un GPS, instrucciones paso a paso. Enséñanos dónde dar vuelta, cuándo dar una vuelta a la derecha, a la izquierda.
quiero agradecerte, Padre, por enseñarme a mí cómo ser el mejor hombre de Dios que yo puedo ser. Cómo puedo ser un padre o un esposo para mis hijos, para mi esposa, que te agrade a ti. Gracias por las pruebas en mi vida. Gracias por los obstáculos. Gracias por los gigantes en mi tierra, que me hacen un mejor hombre, porque me hacen tener un sentimiento más de depender en ti. Oro por cada persona al sonido de mi voz, que, Padre, que tomen esto de forma seria, las promesas que tú les has dado y el hecho que los gigantes han sido ya derrotados. Deja que ellos vean como si ya hubiera sido hecho. Dales luces espirituales para que ellos puedan guiar a sus familias en el ámbito espiritual. Haz que se levanten más allá de la carnalidad, de solamente los mandamientos que nos has dado, hacia los mandamientos más grandes de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y todos dicen, amén. Alguien ha donado a este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Considerarías extender la bendición a otros? Si es así, manda un mensaje de texto al 801-801 que diga Paid Forward sin espacios, PAYITFORWARD, o ve a passionfortruth.com.